Buenos días, amados hermanos. Agradecidos estamos con nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea a Él, que estamos nuevamente por estos medios congregados a la luz de la palabra para ser instruidos con la verdad, la cual es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Así que en esta mañana, dándoles nuevamente la bienvenida, les decimos que dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra, para adorar al Señor a través de la lectura y el estudio de ella. Damos gracias al Señor y en esta mañana, continuando con nuestro estudio, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto, donde se instituye, reglamenta oficialmente el sacrificio por mediación de los sacerdotes y era por derramamiento de sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, soberano, todopoderoso, eterno y majestuoso, te adoramos y te exaltamos en esta mañana. Damos gracias y nos presentamos delante de ti en humildad, con nuestro corazón dispuesto para escuchar tu santa palabra. Queremos adorarte aprendiendo de ella, escuchando la verdad, escuchando tus preceptos, los cuales nos guían a una vida santa, a una vida agradable a ti. Ayúdanos, Señor, en que al escudriñar esta santa palabra, nuestra vida, Señor, sea levantada, nuestra fe sea avivada, que nosotros podamos, Señor, servirte a ti y alabarte con todo nuestro corazón. Gracias porque tú eres el sacrificio perfecto, porque nos has lavado con tu sangre, nos has dado el perdón de los pecados. Te agradecemos, Señor, y en esta mañana ilumina la predicación de tu palabra con tu Santo Espíritu y que sea guardada en nuestros corazones. A ti, el Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, recordando algunos conceptos del derecho romano, el cual dio aplicación al derecho civil y que aún se encuentran vigentes en nuestros días, hay un término, una palabra que se llama testamento. Esta es una palabra que muchas personas evaden, porque por términos generales y por labios del hombre natural, se escucha palabras como: no hablemos de eso, que aquí nadie se va a morir. Esto ante la incertidumbre que la muerte genera en muchas personas. Pero esta es una realidad ineludible. La muerte es segura, es algo que todos los hombres experimentarán en algún momento de su vida, pues es lo más seguro que tenemos desde nuestro nacimiento. Y ante esta entera certeza y segura muerte que acontecerá, sí existen algunas personas que se toman el trabajo de hacer un testamento. Y este testamento lo que hace es expresar la voluntad unilateral del testador. Es decir,
el deseo de esa persona, que es el que está elaborando el documento, se plasma por escrito y queda como una garantía y como una promesa para aquellos que serán los beneficiarios. Lo único que debe acontecer para que se cumplan los términos de este benefactor es que éste muera. De lo contrario, no habrá lugar a ningún testamento. Y es claro que este testamento expresa el orden, expresa el mandato y la libre voluntad de ese hombre que anhela dar algo a aquellos que serán sus benefactores, que serán aquellos que recibirán esa promesa que ese hombre natural, que ese hombre por mandato de la ley de los hombres ha realizado y hará y tendrá cumplimiento. Pero en este día queremos de todo nuestro corazón, amada iglesia, que haya un propósito. Y ese propósito es que en este día del Señor, día santo, día que es para su gloria, para los que aman a Dios, apreciemos a la luz de los textos bíblicos que vamos a estar estudiando, que vamos a estar viendo, cuál es el mejor y más excelente testamento. Uno que tiene una herencia eterna, herencia asegurada por medio de la más preciosa sangre que fue derramada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, debemos entender que Dios siempre ha querido revelar su voluntad. Ha hecho una revelación progresiva, pero la voluntad de nuestro Dios es soberana y Él la ha manifestado a través de los pactos. También es una voluntad independiente, ya que nadie le dice a nuestro Dios que haga, nadie lo ha aconsejado y nadie le ha dado para que Él deba algo a alguien. En cambio, el querer de Dios sí tiene consigo el poder de ejecutarlo. Por lo tanto, la voluntad de Dios se cumple. Por eso, cuando el autor de Hebreos nos menciona la palabra testamento, está ilustrando el pacto de gracia de nuestro Dios, el cual Él decretó libremente a favor de sus escogidos. Pues este pacto fue dispuesto por nuestro omnipotente Dios, no como una reacción a la caída del hombre, como si nuestro Dios actuara de alguna forma, esperando que algo sucediera para Él manifestarse, sino por el designio de su propia voluntad, como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 9, el cual dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y lo confirma más ampliamente en Primera de Pedro 1:20, que dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación, fue destinado desde antes de la fundación del mundo por aquel que prescribe todas las cosas conforme a sus designios, conforme a su voluntad. Y así, de esta forma, nuestro Dios majestuoso y todopoderoso, que reina y que gobierna, ha determinado que por la muerte del testador, quien es nuestro Señor Jesucristo, recibamos la promesa de la vida eterna. Como dice Efesios 1:19, es el misterio de su voluntad el que nos ha sido revelado. Pues Cristo no solo es nuestro testador, sino que también es nuestro mediador del nuevo y mejor pacto, y el mayor y más sublime sacrificio que excede a todos, el cual trajo beneficios a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que creerán y que creyeron. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo debía morir y derramar su sangre para la remisión de todos los pecados del antiguo pacto. Es por esto que en esta mañana he titulado este sermón Sangre, Remisión y Herencia. Y lo he dividido en dos preguntas, a saber: la primera pregunta que desarrollaremos es: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es mediador
del nuevo pacto. Claramente, según el texto, nuestro Señor es mediador del nuevo pacto por las siguientes razones. En primer lugar, porque el Señor Jesucristo es el cumplimiento perfecto del pacto de obras. Es el pacto que Adán, como nuestro representante federal, no pudo cumplir. Cuando se le prometió, cuando se le dijo por mandato de Dios que podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando él toma de este árbol y come, transgrede la ley y el mandato de Dios. Y como representante federal de nosotros, en su acción libre, fuimos condenados todos los hombres y toda la humanidad en el pecado. Así que esto introdujo la muerte, introdujo todo el desarrollo del pecado y la condición pecaminosa en el hombre. En cambio, en nuestro Señor Jesucristo se cumplió la perfecta obediencia de la ley. Él actuó perfectamente frente a todos los mandatos de nuestro Dios y nunca hubo en él pecado. Cumplió plenamente el pacto de gracia, como aquella simiente que fue prometida desde el primer pecado del hombre, desde la caída de Adán. En segundo lugar, es nuestro mediador, porque el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todos los pactos de la promesa. ¿Qué vemos nosotros? Pues que todos estos pactos señalaban y prefiguraban a nuestro Salvador, como estudiaremos más adelante en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Claramente todos estos pactos de la promesa eran sombras, no eran la imagen misma y eran débiles e imperfectos. En tercer lugar, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y rey, con las características necesarias y suficientes para mediar, siendo el primogénito de la creación, quien voluntariamente entregó su vida en favor de nosotros. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es santo, sin mancha, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el único capacitado para ofrecerse por sí mismo para una expiación definitiva por su muerte. Y en cuarto lugar, nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador, porque la parte que más resalta el texto, que nosotros lo podemos ver, es la sangre, el derramamiento de sangre. Y nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en el versículo 14, su sangre nos es suficiente. Esto en concordancia con lo que Él mismo dijo en Mateo 26:28, que dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es mediador, y para ser mediador intervino la muerte y el derramamiento de sangre para la remisión de las transgresiones. Y es interesante cuando estudiamos esta palabra remisión. Esta palabra viene del griego aphesis y significa despido, liberación. Es decir, que todos los que hemos sido llamados hemos sido liberados de la herencia del pecado por la caída y hemos sido despedidos, es decir, perdonados de todos nuestros pecados que nos sujetaban a nuestro Dios. Por lo tanto, vinimos a ser reconciliados con nuestro Dios y vinimos a tener una vida eterna. Por lo tanto, no se necesitan más mediadores con sacrificios, refiriéndonos a los sumos sacerdotes, sino al único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesús, quien por su carácter divino, quien por ser Dios mismo,
porque se humilló a sí mismo, se despojó, se vació, siendo humilde hasta la muerte y muerte de cruz, se hizo maldición por nosotros. Como dice el predicador Charles Spurgeon, cito sus palabras: la espada de la ley se introdujo en el alma del Señor Jesús y su sangre fue derramada, no de alguien que era hombre, sino de uno que, siendo espíritu eterno, era capaz de ofrecerse sin mancha para Dios, de una manera que daba una eficacia absoluta a sus sufrimientos. Por esta razón, Él es nuestro testador, es decir, aquel que determinó lo que su muerte e inmolación produciría. Pero para que se dieran los efectos de remisión y vida eterna, era necesaria la muerte, pues los beneficios incondicionales del testamento se adquieren por la muerte de aquel que es el testador. Es así que de parte del testador, de quien recibimos las promesas y la herencia con su muerte, vemos nosotros que Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Pues nuestro Dios Todopoderoso, en forma incondicional y en forma irrevocable, determinó las condiciones del pacto y la herencia que recibiríamos con la muerte y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre. Es decir, que recibíamos una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia perfecta que está reservada para nosotros. Y esta herencia está reservada para aquellos que hemos sido llamados eficazmente por el Evangelio, que son los que reciben la vida eterna, la cual es la cúspide de la herencia, como dice el texto: y los llamados recibieron la herencia, que es la vida eterna, pues ya no seremos enviados eternamente al infierno. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros una promesa que ha hecho el testador, aquel que dio la vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Así que ya somos herederos del reino de Dios con vida eterna. Como dice 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos claramente en el inicio del texto las características de aquellos que no reciben la herencia, aquellos por los cuales el testador no murió para darles un beneficio que era la herencia de la vida eterna, la herencia del reino de Dios. Es decir, que por ellos no intervino muerte. Y aunque no dudamos que la sangre de Cristo como mediador podría cubrir el pecado de toda la humanidad, sabemos que nuestro Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito determinación, en su consejo eterno, le plació de todo su corazón darle los beneficios de la muerte del testador, del derramamiento de sangre, solo a aquellos por los cuales Cristo murió, a los que son suyos. Es decir, es limitada la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ya no somos aquellos que no recibían la herencia, porque ya estamos apartados de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de los robos, de la avaricia, de las malas palabras. Ya no somos esos. Ahora hemos sido lavados. ¿Y cómo fuimos lavados? Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y por haber sido lavados por la sangre que nuestro Señor derramó, fuimos santificados y fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo.
Así que nuestro Señor determinó en su testamento que la remisión y la herencia a recibir por la intervención de la muerte y sangre del Señor sería para el número determinado de los escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1 del 4 al 7, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Esta herencia es únicamente de los santos. Vemos entonces, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Vemos a través de la Escritura y del texto que leímos en Corintios un paralelo de aquellos que reciben la herencia y de aquellos que recibirán la condenación eterna. Y entendemos por los textos que aquellos que reciben la herencia de la muerte del testador son aquellos por los cuales el Señor murió y derramó su sangre. Esto frente a los impíos, que no recibirán más que una condenación eterna. Pero damos gracias a nuestro Señor porque Él es nuestro mediador y por Él nosotros recibimos la verdadera herencia, que es vida eterna, y no lo contrario, que es muerte y condenación por la eternidad. Así que nosotros, que ya hemos sido lavados y purificados con la sangre de Cristo, no demos lugar en nuestra vida, en nuestra familia, a los deseos de la carne, a las cosas que nos apartan de nuestro Dios, sino que vivamos con gozo, entendiendo que hemos recibido la remisión de nuestros pecados por la sangre de Cristo, por este mediador, porque Él es el mediador suficiente, pues Él hizo todas las cosas para su gloria y en favor de aquellos por los que murió. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué la sangre derramada es la que purifica y hace remisión? Hemos visto el sujeto, el medio y el resultado del nuevo pacto, del testamento prometido. Hemos visto el sujeto, que es nuestro Señor Jesucristo, el medio, que es la muerte del testador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien muere, y vemos cuál es el resultado de ese nuevo pacto, que es la vida eterna. Pero no hemos visto la forma como esto se lleva a cabo. Y debemos ver que nuestro Señor Jesucristo, que es el sujeto, es nuestro mediador, como lo vimos, es el mediador del nuevo pacto, pero para que la herencia sea recibida, debe no solo intervenir la muerte, sino que debe haber derramamiento de sangre. Es decir, que para poder recibir los beneficios del testamento, tiene que haber un derramamiento de sangre. Todos estos beneficios que son dados por el llamamiento a todos aquellos que creyeron para vida, aquellos que están con vestiduras blancas, aquellos que no tendrán más llanto ni tendrán más dolor. Todo esto es sostenido en el derramamiento de sangre. Nosotros leemos en Apocalipsis 21 del 1 al 8, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo:
he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, por estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nosotros hemos recibido una herencia gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta herencia que nosotros recibimos se soporta, se sostiene en un sacrificio de sangre. Fue por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo que nosotros pudimos ser legitimados como benefactores de una herencia incorruptible, inmarcesible, inmaculada, dada para los santos. Es solo a través de Él, es el mediador, pero fue necesario a través de su sangre preciosa. ¿Y por qué fue esto? Porque así lo determinó nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros vemos, como dice el texto, que el primer pacto se inició como ordenanza de culto con sacrificios de sangre. Era necesario que hubiera un sumo sacerdote que una vez al año tenía que, por medio de sangre, hacer expiación por sus pecados y por las del pueblo, para cubrirlos. Pero los sacrificios eran diarios, eran constantes, y todos se hacían por medio del derramamiento de sangre. Si nosotros entráramos hoy al templo y pasáramos por el tabernáculo ubicándonos en el tiempo judío, nosotros veríamos un lugar lleno de sangre, las paredes con sangre, los pisos con sangre, porque ese sacrificio era necesario para poder que hubiera remisión de pecados y hubiera un beneficio que es una herencia prometida en los cielos para todos los que creen. Pero esto no quiere decir que antes de que se estableciera el primer pacto con ordenanza de sacrificios por parte de nuestro Dios, antes no se hubieran hecho sacrificios de sangre. Nosotros vemos que la Escritura nos muestra que Adán y Eva, después de la caída y después de recibir el pacto de gracia, fueron cubiertos con pieles. Algunos teólogos y comentaristas afirman que para ello tuvo que haber un sacrificio para que pudieran haber sido cubiertos de pieles. Pero la Escritura no es clara en este punto. Pero si nosotros hilamos con los otros sacrificios que vemos y que vamos desarrollando progresivamente hasta llegar a las ordenanzas en el pacto con Moisés, nosotros vemos que sí habían sacrificios de sangre. Dice la palabra que Abel ofreció un sacrificio, el mejor, con lo mejor de sus corderos, las primicias de sus corderos, como lo dice Génesis 4:4. Y por este sacrificio es recordado en Hebreos 11:4 como aquel que ofreció más excelente sacrificio. ¿Y cuál fue el sacrificio de Abel? Fue un sacrificio en derramamiento de sangre. Vemos nosotros a Noé, que hizo un sacrificio con animales puros, sin que hubiera sido todavía establecidas las ordenanzas de qué animales eran los que eran para el sacrificio. Él tomó animales limpios e hizo un sacrificio. Vemos nosotros a Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, había un cordero, y ese cordero fue sacrificado en lugar de su hijo, y ahí hubo derramamiento de sangre. Así que a estos hombres, aunque no tenían la ordenanza escrita, les fue revelado por parte de nuestro Dios que era necesario que hubiera un sacrificio de sangre delante de Dios. Entonces nosotros vemos que antes de que fueran instituidos estos sacrificios como ordenanza de culto, ya había un mandato del Señor revelado de la necesidad de los sacrificios que tenía Abel.
Ahora bien, ya nosotros habiendo entendido, como dice la palabra, la importancia de la sangre derramada, vemos que se usaba como forma de expiación. Vemos nosotros que era la forma en que se purificaba. Si no había remisión, si no se derramaba la sangre, no había remisión de pecados. Y esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo no murió ahorcado, no murió apedreado. Él murió en una cruz. Y la muerte en una cruz era una muerte bajo maldición. Pues los romanos no crucificaban a los ciudadanos romanos. Los romanos crucificaban a los esclavos, a la escoria, a los malditos, a lo peor. Y fue a través de esta muerte de cruz que Él derramó su sangre, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esta razón debía ser entregado, debía ser sacrificado por nuestras transgresiones, por nuestra maldad. Aquel que no hizo pecado, aquel que no cometió pecado, dice la palabra que como un cordero fue llevado al matadero. Dice que enmudeció, no abrió su boca, inocentemente recibió el sacrificio. Y por esa sangre nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Nosotros hemos sido purificados y era necesaria la muerte de nuestro Señor. Y Él nos ofreció una acción de bondad a nosotros. Él nos ha hecho ese sacrificio perfecto. Es por esta razón que no son nuestras acciones de bondad, no son nuestras obras morales las que pueden cubrir la maldad de nosotros. El hacer una buena obra, como veíamos, sin hacerlo de la forma en que Dios lo ha mandado a hacer, no es más que una obra muerta y no cubre nada. Puede cubrir la apariencia externa, pero no puede limpiar la conciencia, como sí lo hace la sangre de Cristo. Así que debemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, humillándonos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos nosotros que Él fue hecho esta maldición. Su muerte fue necesaria, pero no fue cualquier muerte. Él tuvo que empezar un sacrificio desde el momento en que dice que la sangre será la sangre del nuevo pacto. Empieza su aflicción y sus sufrimientos para que fuera cubierta nuestra maldad. Él fue azotado, fue escupido, tuvo una corona de espinas. Él fue latigado, tuvo que cargar la pesada cruz. Y después de estar en el madero y de derramar su sangre, en medio de que su sangre era derramada en el sacrificio, tuvo que experimentar lo que la Trinidad nunca en la eternidad había experimentado, y fue la separación del Padre y el Hijo para que pudiera recibir toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Esa ira que era para nosotros, Él la recibió. Por eso sus palabras fueron: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él fue expuesto a la humillación de la muerte y el derramamiento de sangre para que nosotros recibiéramos la remisión y el perdón de nuestros pecados. Y no solo eso, sino una herencia eterna, inmarcesible, incorruptible, inmaculada en nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que entender que esa muerte fue por culpa de nuestro pecado. Y debemos ver que el pecado es grave, que las transgresiones que se cometen delante de un Dios santo y santo, santo, recibieron para poder ser pagadas la muerte
del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros vemos aquí el sacrificio más excelso y más grande, hecho una sola vez y para siempre, porque fue necesario que su sangre se derramara solo una vez, y eso fue suficiente para que nosotros en Él fuéramos hechos hijos de Dios, fuéramos reconciliados, fueran remitidos nuestros pecados y recibiéramos así la herencia de la vida eterna. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que este texto, como lo hemos visto, como lo hemos desarrollado a través de estas preguntas, por medio de las cuales hemos visto por qué nuestro Señor es nuestro mediador y por qué era necesario el derramamiento de sangre, debemos nosotros también tener unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y en primer lugar, yo quiero que nosotros debemos entender que la primera aplicación práctica es vivir en santidad. A eso nos está llamando fuertemente el texto, porque nosotros aquí podemos leer en el versículo 19: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, y roció el mismo libro también a todo el pueblo. Claramente, Moisés derramó la sangre después de haber leído la ley. Porque cuando se confrontaron frente a la ley, se encerraron bajo pecado, entendieron que era imposible cumplir la ley, era imposible cumplir todos los mandatos de Dios en sus fuerzas. Tenía que haber un sacrificio de sangre. Nosotros hemos recibido un sacrificio de sangre perfecto porque nos era imposible cumplir la ley. Y la ley mostraba nuestro pecado, muestra nuestra pecaminosidad, y al mostrarla delante del juez justo y supremo, somos condenados eternamente. Pero por el sacrificio perfecto de nuestro mediador, quien derramó toda su sangre para remisión de pecados, nosotros hemos sido justificados y hemos sido santificados y hemos sido lavados. Por lo tanto, el texto nos llama a vivir en santidad, pues este sacrificio ha cambiado nuestro corazón. Ahora tenemos la ley de nuestro Dios escrita en nuestro corazón para obedecerla, para cumplirla. Por lo tanto, en nuestra santidad progresiva es necesario que nos apartemos de todas las cosas que nos dañan, las cosas que son impuras, las malas conversaciones, los videos que incitan a pecar o que muestran liviandad en ejecutar acciones pecaminosas. No hemos sido llamados a alimentar nuestra carne con las cosas que este mundo ofrece, sino que hemos sido llamados a alimentar nuestro espíritu, meditando en la palabra, meditando en la verdad del Evangelio, y en este día meditando en ese sacrificio supremo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que, mis hermanos, somos llamados a amar aún a aquellas personas que debemos amar. Y digo debemos amar porque son estas personas que de pronto nos han hecho daño, nos han causado un dolor, nos han hecho tener circunstancias difíciles y que en realidad no quisiéramos encontrárnoslas. Pero, mis hermanos, yo los animo a que entendamos que estas son cosas pasajeras de este mundo, y que si nosotros vemos a estas personas, pensemos en la bondad de Dios, pensemos en lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, y no alimentemos nuestro corazón con odio, con rencor, así como no alimentamos nuestra carne con conversaciones, imágenes del internet, de la televisión, en nuestra familia. Así tampoco alimentemos odio y rencor en nuestro corazón, y tampoco alimentemos avaricia y codicia. Vivamos vidas santas en agradecimiento al sacrificio perfecto que hemos recibido de parte de nuestro Dios. La segunda aplicación
que nosotros vemos y que nos hace el texto un fuerte llamado es que nosotros debemos entender que hay que vivir en humildad. Preguntémonos, amada iglesia, ¿somos humildes? ¿Somos como Cristo? Hemos entendido en la segunda pregunta del derramamiento de sangre cómo fue la humillación de nuestro Señor. Tuvo que morir, tuvo que separarse del Padre y recibir la ira y derramar su sangre como un cordero, inocente, sin mancha, santo, puro. Y la palabra en Filipenses nos dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y si en nosotros debe haber el mismo sentir de Cristo, debe haber humildad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra nos llama a que nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. No debemos nosotros vivir con orgullo y altivez. Lo estamos haciendo, mis hermanos. Estamos en el trabajo mostrando una actitud de humildad, de colaboración, de ayuda. Estamos en nuestra familia a la orden de nuestros padres, aquellos que son hijos, corriendo a ayudarles, a obedecerles. Estamos ayudándonos entre hermanos de sangre. Estamos ayudándonos entre cónyuges, amándonos y respetándonos. O estamos dejando que nuestro orgullo aplaste y apacigüe todas las cosas que nuestro Dios ha hecho en nosotros. Mis hermanos, tenemos un llamado a la santidad y a la humildad. Vivamos haciendo lo que más gloria le da a nuestro Dios y huyamos de todas aquellas cosas que nos separan de Él. Seamos santos, sin mancha, y alejemos de nosotros la arrogancia y la altivez. Así que no debemos olvidar quién es nuestro mediador, cómo su muerte y su sangre nos dio una herencia de vida, pues hemos apreciado la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre los sumos sacerdotes, y ahora la inmensa y sublime superioridad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y todas las bendiciones que han sido prometidas con este glorioso sacrificio. Solo podemos postrarnos ante la majestad de todo lo que hemos recibido en la bendita doctrina de la sustitución, ya que nos será imposible a nosotros, por nuestros medios o por nuestras formas o por nuestros sacrificios, acercarnos a Dios. Pero nuestro Señor tomó nuestro lugar. Así que nos ha sido posible por la obra de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto. Por eso, en esta mañana, amada iglesia, como creyentes que somos, solo podemos mirar a la cruz con humillación y agradecimiento. Y esto debe ser el todo de nuestras vidas mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá alguien de los que nos está viendo, algún hermano que nos está escuchando, alguien que está al lado de nuestros hermanos, puede ser que nunca había escuchado cómo la obra sustitutoria de Cristo nos trae vida con su muerte y con su derramamiento de sangre. Solo debemos creer en Él y seremos salvados. Así que te invito en esta mañana, por el Espíritu, que si has recibido esta verdad, te postres delante de Él y te rindas humildemente en arrepentimiento ante el glorioso Salvador. Pues Él vino a buscar lo que se había perdido, y hoy es un gran día para seguir a Cristo y recibir la herencia prometida para los santos. Ahora, ¿podría alguien decir: yo conozco esta doctrina desde hace mucho tiempo, yo sé que Cristo derramó su sangre en la cruz, pero no creo que esa sangre tenga algo que ver conmigo?
Te invito a que salgas de ese error. Es una insensatez despreciar la sangre del Cordero perfecto, que tiene poder suficiente para pagar los pecados. No perseveres en el error, en la anatema, en la apostasía. Arrepiéntete y mira a Cristo colgado en la cruz por el horror del pecado. Su sangre vale más que la de todos los animales, los toros, los corderos. La sangre de Cristo vale más que toda la humanidad junta. Es el pago que el Hijo de Dios hecho hombre hizo para reconciliarnos con Dios y llevarnos a la morada celestial. Y si tú eres de aquel grupo que conoce a Cristo, que derramó su sangre, sabes que su sangre tiene algo especial y entiendes mucho de eso, pero lo que hace es aplicarla antes de salir de la casa, cuando llegas del trabajo, para hacer cualquier negocio, diciendo me curo con la sangre de Cristo, como si esto fuera un agüero, un miserable amuleto, rebajando el precioso valor de lo que hizo nuestro Redentor en la cruz. Así que, mi hermano, quiero darte un consejo en esta mañana. No uses la preciosa sangre de Cristo como un amuleto. Ella tiene tanto poder que si creer en ella, está sellada la garantía de que irás al cielo. No la rebajes por las cosas temporales como lo hacen los no creyentes. Valórala, apréciala. Ella será vida para tu vida. Mis amados, que nuestro Dios nos dé la iluminación necesaria para respetar y estimar todas las bondades de la gracia por medio del sacrificio de Cristo. Este es el Evangelio. Cristo Jesús murió para salvar lo que se había perdido. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Salvador de nuestras vidas. Solo podemos humillarnos delante de ti, Señor. Entender cuán precioso y cuán maravilloso ha sido el sacrificio de tu sangre derramada en la cruz. Nos lleva, Señor, a examinarnos, a mirar nuestro corazón y nuestra vida, a vivir en santidad y en humildad, valorando la preciosa sangre del sacrificio perfecto que nos dio una herencia eterna e inmarcesible. Señor, gracias te damos, porque en tu muerte, en la humillación que tú recibiste, nosotros recibimos vida, vida eterna y vida en abundancia. Gracias, bendito Salvador, porque tú eres nuestro sustituto, porque tú tomaste nuestro lugar, tú recibiste la ira que deberíamos haber recibido nosotros. Pues nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, pero tu sacrificio, tu sangre derramada, ha hecho remisión por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido pagados, han sido olvidados, y ahora tenemos vestiduras blancas, resplandecientes por la sangre derramada por ti, Señor. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, haciendo lo que más gloria te dé a ti. Guarda nuestros pies de tropezar. Y en esta semana guíanos, ilumínanos para meditar en tu palabra, para meditar en tu sacrificio perfecto y para que podamos crecer, Señor, como hijos tuyos y como iglesia, adorándote y viviendo para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.